Vamos a hablar de qué representa el útero de la mujer en la biodescodificación. ¿Qué es la descodificación biológica? La descodificación biológica es la terapia que entiende que el cuerpo y su salud están estrechamente conectados con nuestras emociones. Este método descubre la emoción atrapada que se forma como un código biológico en nuestro cuerpo y hace que aparezca o un síntoma de enfermedad o una enfermedad persistente en el presente. ¿Y cómo funciona la descodificación biológica? Lo primero es que es importante que entendamos que nuestra mente funciona de forma metafórica o simbólica, lo que quiere decir que nuestra mente no diferencia entre la realidad o lo que es fantasía. Un ejemplo muy claro de esto es el estrés. ¿Por qué te estresas? Pues porque estás pensando en una situación futura que podría pasar. ¿Qué quiere decir? Esta situación no existe más que en tu cabeza porque es una posibilidad, no es una realidad. Sin embargo, el estrés en tu cuerpo sí es real y es en el presente. Los traumas que hemos sufrido sabemos que son memorias para nuestra mente consciente. Sin embargo, para nuestro subconsciente y para nuestra biología no son memorias, son una realidad. Y es por eso que esos traumas nos causan un estrés en el presente, en nuestra vida presente. Ahora sí vamos a hablar de qué representa el útero de la mujer en la biodescodificación. Representa el nido, el hogar, ese primer lugar donde tú creciste. Tiene que ver con todos los problemas y traumas que tuviste con tus papás y con tus hermanos. Y también representa los 9 meses de embarazo de tu mamá. Como ya sabemos lo que representa el útero, ahora vamos a descodificar los dolores menstruales. ¿Por qué nos duele la menstruación? El dolor menstrual está asociado con los conflictos de la no aceptación de nuestra sexualidad. Entonces tienes que pensar qué te pasó durante tu primera regla, cómo te sentiste. ¿Te sentiste que eras una mujer, que estabas dejando de ser una niña? ¿Te tomaste esto como algo bueno o lo tomaste como algo malo? Es muy importante saber cuál fue la connotación que le diste, porque asimismo esto va a afectar tus dolores menstruales. Entonces es bien importante que sepas cuáles fueron los sentimientos que tú sentiste ese día que te bajó la regla, ese primer día que tú tuviste tu periodo y esa semana que lo tuviste. ¿Cuáles fueron tus reacciones? ¿Te sentiste extraña? ¿Te sentiste que estabas dejando de ser una niña y pasabas a ser una mujer? ¿Que ahora estabas siendo fértil? ¿Tuviste alguna conexión? ¿Lo rechazaste porque te dio asco quizá? ¿Cuál fue la reacción y el sentimiento que te produjo esa primera regla? Eso va a ser clave para saber por qué tú tienes dolores menstruales. También es importante saber que nuestro periodo está asociado con la regla, con la norma. ¿Cómo le decimos a nuestro periodo? Pues la regla, y este tiene que ver con las normas que habían en nuestra casa. Si tus papás de pronto te exigían mucho, tu papá era muy estricto o quizá era tu mamá, esto también está directamente relacionado con los dolores menstruales. Ahora sí te voy a dar las pistas a explorar para que descodifiques tus dolores menstruales. 1. No quiero estar en contacto con mi feminidad. Entonces vas a explorar en qué nivel tú estás rechazando tu feminidad. 2. No quiero aceptar mi regla y lo que eso representa. ¿Y qué representa, mujeres? Pues nuestra fertilidad. Quizá no quieres ser mamá, quizás tienes dudas, quizás sientes que si no quieres ser mamá, ¿para qué vas a tener tu regla? O quizá simplemente no quieres y no estás interesada en conectar con lo que es tu parte femenina. 3. Esta es una de las pistas más delicadas de explorar, pero también las debemos mencionar. Es un poco triste, pero quizás si tú tuviste contacto impuesto cuando fuiste una niña, quizá alguien te tocó, alguien se sobrepasó contigo sexualmente, esto puede estar directamente relacionado con tu fertilidad y también con tus dolores menstruales. 4. Conflicto de autoridad. Como te dije, la regla la relacionamos con las normas. Entonces quizá en tu casa, tu papá o tu mamá fueron muy fuertes contigo. Y como ya te lo expliqué, esto va directamente relacionado a tus dolores menstruales. Y la pista número 5 es: hay un aspecto de mi familia que me hace daño. Quizá tu mamá
o quizá tu papá querían un niño en vez de una niña. Este es un conflicto que tú absorbiste cuando estabas en el vientre de tu madre y lo traes contigo y lo somatizas en tu periodo. Y ahora, para las chicas que tienen regla dolorosa en el primer o en el segundo día, estamos hablando de un rechazo o de la vergüenza. Entonces piensa si cuando te llegó esa primera vez te sentiste avergonzada, te sentiste asqueada, quizá sentiste que era esa sangre. Yo sé que esto es un tema muy íntimo de nosotras las mujeres, entonces muy probablemente tú sentiste un deseo de no querer estar en esa situación, no querer sentir la regla, no querer oler y ver la sangre, y quizá esto es lo que te causa ese dolor porque te lleva a ese día donde tuviste tu primera regla. Cuando las mujeres tenemos quistes en los ovarios, estamos hablando que tenemos un conflicto de pérdida. También estamos hablando del fallecimiento de un ser querido. Estamos hablando de un miedo de pérdida por anticipación, lo que les comentaba. Quizá la mujer tiene miedo a perder un hijo. Quizá su madre perdió un hijo, quizá su abuela perdió un hijo, o quizá pudo haber sido ella misma en otras vidas pasadas y por eso en sus memorias está la pérdida de un hijo. Esto le puede causar quistes en los ovarios a una mujer. También estamos hablando que la pérdida de un animalito, puede ser un perrito, un gato, un pajarito, lo que sea que a ti te guste tener en casa, cualquier animal que se te haya muerto y haya sido como parte de tu familia, esto va directamente relacionado con un sentimiento de pérdida de un hijo, porque ¿cómo los vemos a ellos? Como nuestros bebés, como nuestras mascoticas. Entonces cuando tú pierdes un animal, se muere, tú vas a desarrollar muy probablemente un quiste en tus ovarios porque esa va a ser la forma en que tú somatizas esta emoción. Ahora algo importante a tener en cuenta. El ovario izquierdo y el ovario derecho tienen conflictos diferentes y emociones que van a ir directamente ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú desarrollaste un quiste en tu ovario izquierdo o en tu ovario derecho, va a estar relacionado con diferentes personas o situaciones que te voy a explicar en este momento. Entonces, si tú eres diestra, ¿esto qué quiere decir? Que escribes y haces las cosas con tu mano derecha y tienes un quiste en tu ovario derecho, estamos hablando de que tienes un conflicto de desvalorización con el hombre, con el padre. Quizá te sientes desvalorizada como mujer, quizá no te sientes suficiente como mujer. Y si hablamos del ovario izquierdo y eres derecha, entonces estamos hablando de un conflicto de separación con el proyecto de ser madre. Quizá hay una parte en ti que te hace sentir separada del proyecto de tener hijos. Quizá no te sientes capaz de tener hijos, quizá no los quieres tener y estás somatizándolos en tu ovario izquierdo. Ahora sí, para mis amigas que son zurdas, que hacen todo con su mano izquierda, entonces se van a revertir las emociones. La que es para la derecha, en tu caso, sería la izquierda y viceversa. Cuando hablamos de quistes en general, hay dos conflictos que son fundamentales. El número uno es querer tener hijos y no tener una pareja con quien tenerlos. Y la parte número dos está muy relacionada con que una parte tuya quiere tener hijos y otra quizá no. Entonces lo que estás haciendo es que estás somatizando estas dos emociones en forma de quistes que están reemplazando estos hijos que tú quieres tener y no has podido. Cuando la mujer tiene la endometriosis en la parte externa del útero, estamos hablando de que hay un sentimiento muy fuerte de tener un hijo, pero por alguna razón ella tiene la sensación que no puede acogerlo en su vientre. Y cuando la mujer tiene la endometriosis en los ovarios, estamos hablando de que hay un miedo al embarazo por miedo a que el niño muera. Quizá la mujer tiene un conflicto de pérdida, quizá alguien se le murió o en su familia hubo abortos o ella misma ya ha tenido abortos y por eso está somatizando con una endometriosis en los ovarios. Ahora vamos a hablar de un conflicto que ataca a muchas de ustedes, la infertilidad. La emoción atrapada detrás de la infertilidad es el no estar segura de que el padre que has determinado para que sea el papá de tus hijos es el adecuado. Repito,
quizá tienes dudas de que el padre que has escogido para tus hijos no es el más adecuado. El otro sentimiento que está causando que tengas infertilidad está directamente relacionado con el no querer traer un hijo para preservar el hogar. Entonces quizá hay una parte de ti que siente que traer un bebé a este hogar va a afectar la relación de pareja. Ahora vamos a hablar de algo que afecta a las mujeres mayores, la menopausia. Aquí estamos hablando de una desvalorización por la pérdida del poder que yo tengo para procrear. Biológicamente, en nuestras memorias arcaicas, las mujeres tenemos ese deseo de dar un hijo a un hombre. Y también somos evaluadas por esto en nuestra sociedad. Entonces, cuando perdemos el poder de la procreación, nos sentimos completamente desvalorizadas. Bueno, chicas, pues ahora ya ustedes tienen todas las herramientas para que descodifiquen su útero en casa y lo mejor, sin medicinas. Y espero que tu próxima menstruación no tengas ningún dolor.